Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro España Innova, que organizamos con la colaboración del Corte Inglés, la Fundación Ramón Areces y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hoy, un día especial por lo que se ve, tenemos el placer y la satisfacción de recibir a una de las voces más representativas de la innovación en España, José Acevillo, presidente de Farmaindustria y de Novartis, al que va a presentar el secretario general del Ministerio de Sanidad, don José Martínez Olmos, y el moderador será el director del diario médico, don Javier Olave. La tribuna es suya. Buenos días, queridas amigas, queridos amigos, buenos días. Para mí es un honor y un placer acompañar a Jesús Acevillo en esta conferencia. Coincide además que se va a celebrar en un día cercano al anuncio de decisiones importantes para el país y también para la sanidad y para el sector de la industria farmacéutica. Y, por lo tanto, tengo que decir que no hemos elegido el día con una antelación de al menos 2 meses, sabiendo que íbamos a estar en esta semana de decisiones importantes, ¿no? Eso le da una especial característica a esta intervención y yo creo que un especial interés también a lo que Jesús Acevillo nos va a trasladar. Son momentos especialmente importantes. No hay que argumentar mucho para estar de acuerdo con esta afirmación. Son momentos especialmente importantes, no solamente por las decisiones anunciadas, sino porque permítanme una reflexión personal y política, creo que nos estamos enfrentando en el mundo desarrollado a una situación muy, muy complicada, inédita, y creo que cuando tengamos alguna perspectiva, insisto que es una opinión personal, de tiempo, una perspectiva de tiempo, podremos ver la verdadera dimensión del cambio que se está produciendo y podremos ver si los responsables del mundo desarrollado aciertan en los resultados, en las soluciones a los importantes desafíos a los que estamos asistiendo. Esta mañana, cuando pensaba sobre esta intervención, en este momento de presentación, acudía al informe que acababa de presentar el grupo de expertos presidido por Felipe González en relación al presente y al futuro de la Unión Europea. Les aconsejo que lo conozcan, que lo lean. Y me preguntaba cómo, siendo básicamente un magnífico diagnóstico de situación de los retos que tiene la Unión Europea, y una hoja de ruta muy interesante para salir airosos como colectivo, la Unión Europea como colectivo humano, como colectivo político, como colectivo económico, para salir airosos de esta situación, ¿cómo no se está hablando de esto en el día a día? Creo que tenemos una mirada demasiado micro de lo que sucede y no estamos siendo capaces de saber lo que realmente sucede cuando personas como el grupo de expertos que hace ese diagnóstico y las soluciones a la situación, o el apunte de solución a la situación, no forma parte del debate cotidiano. A mí esto realmente me parece un elemento llamativo y creo que una de las características que definen la situación actual y la dificultad que tenemos las sociedades de entender lo que está pasando. Con lo cual tendremos que hacer un esfuerzo especial, todos los que tenemos cierta responsabilidad, por saber transmitirle a la sociedad la verdadera dimensión de los problemas, pero también dónde están las posibles soluciones. ¿Por qué digo esto? Porque inevitablemente esta cuestión afecta al futuro del estado del bienestar en Europa y, por lo tanto, una parte muy relevante del estado del bienestar como es la sanidad, independientemente de cuál sea la formulación que tenga la sanidad en el conjunto del territorio de la Unión Europea. En España, hace tiempo que estamos trabajando, todos los agentes del sector, cada uno con su perspectiva, con sus aportaciones, en un objetivo común
para hacer posible que esta sanidad, que es una buena sanidad, pueda ser una buena sanidad también en el futuro y pueda ser una realidad también en el futuro inmediato. Yo creo que es muy importante mirar el acuerdo que el Consejo Interterritorial tomó el 18 de marzo. Ese es un acuerdo que tiene, en mi opinión, una magnífica hoja de ruta para transitar en las reformas que necesita este Sistema Nacional de Salud. Y una parte de ese diagnóstico y de las medidas en la hoja de ruta que se definen afectan también al sector de la industria farmacéutica. A mí me gustaría que esa no fuera una nueva oportunidad perdida para la sanidad española, especialmente porque en estos momentos tenemos más obligación que nunca para acertar en las soluciones. Y muchas de las cosas que están pasando y muchas de las cosas que sucedan, espero, en el futuro inmediato, tienen que ver y van a tener que ver con ese importante acuerdo del Consejo Interterritorial. Porque el núcleo fundamental del acuerdo es que hay una voluntad de mantener este Sistema Nacional de Salud, con sus características esenciales, reformándolo. Pero para mantener este Sistema Nacional de Salud con sus características esenciales. Es ahí donde yo entiendo que se debe de analizar las decisiones que se están tomando, en asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario, porque hay un gran acuerdo social de que esta sanidad tiene que seguir siendo viable en el futuro en sus características de calidad, de equidad, de cohesión, con un planteamiento de sostenibilidad. Jesús Acevillo va a hacer hoy una intervención seguramente diferente a la que había pensado hace una semana. Yo creo que no tengo grandes dotes de adivino, pero seguramente va a ser así. Y a mí esta intervención me parece especialmente importante para el conjunto del sector y también para los ciudadanos. Creo que, como siempre ha sucedido con Farmaindustria, como siempre ha sucedido con sus componentes, con el sector de la industria farmacéutica, que creo que ha tenido en general una hoja de ruta también impecable en cuanto a aportaciones constructivas a la sostenibilidad del sistema, también en este momento espero que, a pesar de la dificultad, del momento complejo en el que estamos, va a seguir siendo así la actitud de Farmaindustria y también desde el Gobierno vamos a tener esa actitud. Por eso creo que, ya que ha sucedido que a lo largo de esta semana se han tomado decisiones importantes y, por lo tanto, es probable, como decía, que Jesús haya cambiado su intervención, la que había previsto hace un tiempo, creo que también es muy importante escuchar lo que la industria farmacéutica piensa de la situación que estamos viviendo en este momento y cuáles son las posibles soluciones. Yo conocí a Jesús Acevillo hace años, cuando estaba trabajando en el Partido Socialista, en la calle Ferraz, estábamos en la oposición en aquel momento, y tengo que decir que desde el primer momento siempre he encontrado, y creo que la industria farmacéutica tiene en él una gran cabeza, profesionalmente hablando, con una visión muy importante, además, esto que voy a decir, muy global de lo que está sucediendo en el mundo en general. Su experiencia profesional le permite tener una aproximación a los problemas que yo creo que es necesaria en el mundo que vivimos, con esa experiencia global a nivel internacional, de lo que sucede en diferentes países, de cómo los diferentes estados están abordando los fenómenos que nos tocan vivir. Y yo creo que eso es una de sus características más importantes, ¿no? La profesional. Pero desde el punto de vista personal, lógicamente, siempre me he encontrado con una persona que todos los presentes aquí conocen perfectamente, dialogante, una persona afable, siempre preocupada de poder entender al interlocutor y, por lo tanto, un magnífico representante para un sector tan importante como el de la industria farmacéutica. Yo, por lo tanto, para mí, Jesús, es un honor presentarte. Estoy muy interesado en escuchar tus reflexiones y, como sabes, estamos en disposición de seguir hablando como no puede ser de otra manera. Muchísimas gracias. Señoras, señores, muy buenos días. Quisiera, en primer lugar, dar las gracias a José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad, con quien he compartido muchos momentos, desde luego algunos más difíciles que otros, pero siempre desde un gran respeto y lealtad. Mi agradecimiento, Pepe, por haber accedido a presentarme hoy en esta tribuna y por tus palabras. La verdad es que, como él dice,
tenía previsto un discurso bien organizado para intentar transmitirles a ustedes la idea de que la industria farmacéutica es un valor innovador que merece apoyo y consideración. Uno de esos sectores que a todos los países les gusta tener. Un sector que, a pesar de todo, comprende la situación económica actual y que ha encajado, aún a regañadientes, un paquete de medidas de recorte del gasto muy duras, las puestas en marcha en el Real Decreto 4/2010 del 26 de marzo, con un importe de 1.500 millones de euros. Pero los acontecimientos se han precipitado y han dado al traste con el discurso que tenía previsto. En la intervención, no obstante que tenía preparada, concluía con 3 mensajes finales que, de cualquier modo, querría dárselos. En aquella presentación decía, en primer lugar, que el Real Decreto Ley de hace un mes, a pesar de ser respetuoso con la innovación, iba a tener un impacto muy fuerte sobre las cuentas de resultados. Impacto que superará el beneficio global del sector. Por tanto, que nadie lo dudara, tenía consecuencias sobre las inversiones y el empleo. La segunda conclusión de aquella presentación era que, con todo, nuestra mayor preocupación seguía siendo el futuro. Este sector necesita estabilidad y menos sorpresas. Sin estabilidad no hay expectativas, sin expectativas no hay inversión. Y todos sabemos que la crisis actual, entre otras cosas, es una crisis de expectativas. Y la tercera conclusión o corolario de lo anterior era un mensaje que quería trasladar a las autoridades, en realidad una idea básica: no más ajustes de mercado por la vía de precios. Ya habíamos tocado fondo. El nuevo sistema de precios de referencia iba y va a traer por sí mismo ahorros superiores a los costos de los nuevos productos, y pedía que se dejara actuar. Pues bien, como ustedes pueden imaginar, todo ese discurso se ha venido abajo con las nuevas medidas adicionales que anunció el presidente del Gobierno el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, y que, si el propio presidente no lo remedia, serán aprobadas en el Consejo de Ministros. Nuevas medidas que inciden precisamente en los precios de los medicamentos innovadores, fuera del sistema de precios de referencia, que son la savia que alimenta la investigación del sector. De confirmarse la aprobación de estas medidas, el respeto a la innovación del Real Decreto 4/2000 habría durado exactamente 47 días. Convendrán conmigo que este no es un clima de estabilidad que necesita el sector. Me permito aquí, además, traer a colación el texto del artículo 4 sobre principios de buena regulación, que contiene el proyecto de ley de economía sostenible que el Gobierno ha enviado a las Cortes. Dice así: en el ejercicio de la iniciativa normativa, las administraciones públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. Más adelante dice: a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, las facultades de iniciativa normativa se ejercerán de manera coherente con el resto del ordenamiento para generar un marco normativo estable y predecible, creando un entorno de certidumbre que facilite la actuación de los ciudadanos y la adopción de sus decisiones económicas. Permíteme que lo repita. Para generar un marco normativo estable y predecible, creando un entorno de certidumbre que facilite la actuación de los ciudadanos y la adopción de medidas y decisiones económicas. También quería recordar algunas de las propuestas del denominado Pacto de Zurbano, recientemente alcanzado con las fuerzas políticas, en el que, entre otras medidas, se plantea la potenciación de sectores claves de la economía como la biotecnología farmacéutica. Pido coherencia en el discurso político de apoyo a la innovación y de cambio de modelo productivo, y que a las propias normas que se remiten al Parlamento. Tenemos buenas razones para que esto sea así, y ese va a ser el hilo conductor de mi intervención en 3 bloques diferenciados. En primer lugar, describiré las medidas excepcionales que ha tomado el Gobierno en los últimos años sobre el sector farmacéutico, así como las recientemente anunciadas. En el segundo bloque haré una valoración de las medidas y, sobre todo, de las que no se han tomado,
El crecimiento del gasto farmacéutico en España no es un problema de precios de los medicamentos innovadores. Los precios están totalmente controlados. La raíz está en el número de recetas y en las causas que veremos a continuación. En tercer lugar, acabaré la presentación intentando explicar las consecuencias que van a tener las nuevas medidas sobre el sector que más invierte en I+D en España. Por sí solo supera el 20%, en concreto el 20,3% según los últimos datos del INE, de la totalidad de la I+D industrial de nuestro país. Empezando por el primer bloque, la industria farmacéutica, blanco tradicional de medidas de ajuste y control del gasto sanitario. La industria farmacéutica es un sector sujeto a una estricta regulación pública. Esto ocurre en todos los países occidentales y nadie discute la necesidad de que esto sea así. Sin embargo, no en todos los países europeos la regulación económica de la industria del medicamento se ejerce igual. Así, y mientras en algunos países la regulación económica se va centrando fundamentalmente en variables de demanda, introduciendo copagos, elaborando listas negativas, influyendo en la prescripción, en España la regulación se ha centrado fundamentalmente en variables de la oferta y específicamente en el control de precios de los medicamentos. Como consecuencia de ello, nuestro país tiene hoy un nivel de precios en los medicamentos parecido o incluso inferior al de países como Estonia, Letonia, Grecia, Portugal o México, por citar algunos ejemplos, siendo un 23% por debajo de la media comunitaria. Rebajar precios intervenidos nunca puede ser la norma. Y en España hemos visto rebajar los precios de los medicamentos, incluso en periodos de fuerte crecimiento del PIB, con superávit público, inflación controlada y siendo el país que creaba el 25% de total empleo de la Unión Europea. Esto, en mi opinión, no puede aceptarse, ya que una rebaja unilateral de precios es el peor castigo que puede sufrir una industria farmacéutica, ya que, dada la escasa elasticidad de la demanda del producto que comercializamos, una rebaja de precios supone automáticamente una reducción de los ingresos, un menor cash flow, una reducción de los beneficios en igual magnitud. Un breve repaso a la historia reciente revela el gran número de medidas de regulación económica que han afectado a los precios de los medicamentos en nuestro país. En el 2004 se implantó el nuevo sistema de precios de referencia que tuvo un impacto de 365 millones de euros sobre los ingresos, solo en el primer año de aplicación. En el 2005 se rebajaron todos los medicamentos un 4,2%, con un impacto permanente de 358 millones anuales. Adicionalmente, ese año se instauró una tasa del 2% de la facturación. En el año 2006 se volvieron a bajar los precios de los medicamentos un 2% adicional, generando un impacto negativo de 175 millones de euros para las empresas. A partir de julio del 2006, con la entrada en vigor de la Ley de Garantías de Uso Racional del Medicamento, se introducía un nuevo sistema de precios de referencia y se consagraba como el principal elemento regulador económico del sector en España. La implantación de este sistema de precios de referencia tuvo un impacto muy negativo para los ingresos de las compañías farmacéuticas. 539 millones en el 2007, 200 millones adicionales en el 2008, 193 millones adicionales en el 2009. Haciendo un cálculo acumulativo, el impacto de los precios de referencia sobre los ingresos de las compañías farmacéuticas hasta el año 2009, observábamos reducciones de precios superiores a 1.200 millones de euros. A pesar de este importante impacto económico, el sector ha aceptado este mecanismo como algo necesario para garantizar la sostenibilidad del sistema y para que este sistema pudiese absorber los costos adicionales ligados a las novedades terapéuticas. En nuestra opinión, este es un notable ejemplo de aportación a la sostenibilidad y a la corresponsabilidad del sistema sanitario público. En este contexto de eficacia de la aplicación de los precios de referencia, creíamos que la Ley de Garantías configuraba por fin un marco estable, regulador, predecible de la industria farmacéutica.
un marco regulador que permitiera una planificación adecuada de las inversiones y de los flujos de caja y que nos sirviera como elemento de atracción de nuevas inversiones productivas y de I+D de nuestro país. Desafortunadamente no ha sido así. El pasado mes de marzo se aprobó un Real Decreto Ley que modifica la Ley de Garantías y que contiene medidas de contención del gasto farmacéutico por valor de 1.500 millones de euros. Es cierto que estas medidas incidían sobre los medicamentos en precios de referencia, pero también hay algo muy importante, y es que respetaban los precios de los medicamentos innovadores, lo cual era positivo, aunque financieramente nos hiciera daño a corto plazo. Tanto daño que su impacto llegará a superar los beneficios globales del sector farmacéutico en España, que en el 2008 ascendieron a 1.063 millones de euros, lo que hace suponer que en el 2010 y el 2011 el sector farmacéutico entrará en pérdidas por decreto ley, con las consecuencias lógicas que dicha situación tendrá para el empleo y la inversión. Y así llegamos al miércoles de esta misma semana, anteayer. El presidente del Gobierno anuncia ante el Congreso de los Diputados un nuevo recorte del gasto farmacéutico, a través de una reducción de los precios de los medicamentos, con la importante salvedad que, en este caso, los afectados son los medicamentos con patente en vigor. Esto es, los medicamentos que están en pleno proceso de recuperación de la enorme inversión en I+D que supuso su descubrimiento y desarrollo, que ya en las últimas estimaciones se eleva a 1.300 millones de euros por molécula desarrollada. Además, parece ser que el ahorro del gasto farmacéutico alcanzaría el nivel de los 1.000 millones de euros, que sumados a los 1.500 previstos en el Real Decreto del mes de marzo, hacen un total de 2.500 millones, lo que va a provocar una reducción del tamaño del mercado farmacéutico español cercana al 20%, con la particularidad de que las rebajas de precio permanecen siempre. Impactan negativamente sobre los ingresos de las compañías año tras año, ya que cada unidad que se vende se hace a un precio menor al que se fijó en su momento, ya que en nuestro sector no se nos permite compensar la inflación. Con esto entraría en el segundo bloque. Medidas de ajuste que lesionan, pero que no solucionan el problema, ya que actúan o inciden en la dirección equivocada. El precio de la oferta en lugar del control de la demanda. La dinámica del gasto farmacéutico es fácil de entender, ya que se basa en una fórmula muy sencilla, en la que el gasto es el resultado de multiplicar el precio promedio de los medicamentos por su volumen, en este caso el número de recetas. El crecimiento del gasto farmacéutico público en España en el año 2009 fue un 4,4%, el más bajo en los últimos 20 años. A su vez, todo el crecimiento del gasto farmacéutico público del pasado año se debió exclusivamente al número de la demanda, del número de recetas, que creció un 4,9%, mientras que el precio promedio de la prescripción experimentó una caída del 0,45%. De hecho, desde marzo del 2007, fecha de entrada en vigor de la última reforma de precios de referencia, mientras el consumo en recetas, número de recetas, incrementó un 15,5%, el precio promedio por receta lo hizo solo en 6 céntimos de euro, un 0,4%, lo que contrasta con la significativa evolución del IPC, que en el mismo periodo de tiempo fue del 6%. En resumen, el precio promedio de los medicamentos ha crecido en los últimos 4 años 6 puntos por debajo de la inflación. Hay muchos factores que explican el crecimiento de la demanda de recetas. El crecimiento de la población, el mayor número de personas mayores de 65 años, el aumento de la renta per cápita, la mayor importancia de la medicina preventiva, la mayor accesibilidad de la población a los centros de atención sanitaria, la inmigración, la casi gratuidad de la prestación farmacéutica pública, etc. Por su parte, la contenida evolución del precio promedio obedece a factores como el ya comentado bajo precio de los medicamentos en España, el eficiente mix del consumo farmacéutico y, especialmente, la gran eficacia del sistema de precios de referencia,
como mecanismo básico de regulación económica de la industria farmacéutica en España. De hecho, en los próximos años, el sistema de precios de referencia marcará la evolución del mercado farmacéutico, al estar prevista la expiración de un gran número de patentes de medicamentos que cuentan en la actualidad con un volumen de ventas muy importante. El ahorro público que se producirá con la expiración de estas patentes durante los próximos 5 años superará con creces el efecto de la entrada de nuevos medicamentos previstos en similar periodo de tiempo. De este modo, el crecimiento del gasto farmacéutico público en España, tal como venimos insistiendo, no será un problema de precios. La raíz del problema habría que buscarla en el incremento del número de recetas, que depende de factores poblacionales, como antes he dicho, pero también a causas que están al alcance de los decisores políticos, como son la gestión de los recursos, las condiciones de la prestación farmacéutica o su grado de generosidad. Por todos estos motivos, consideramos absolutamente errónea una medida de contención del gasto como la que se propone, basada exclusivamente en reducción de precios. Pero no es este, a mi juicio, el único error del planteamiento de esta medida. Hay otro error de concepto, como es el de utilizar medidas estructurales para atajar un problema coyuntural de crisis económica o déficit público. Una rebaja de precios de medicamentos innovadores tiene efectos que permanecen en el mercado más allá del periodo coyuntural de crisis económica. Si el problema del crecimiento del gasto farmacéutico es un problema estructural, será preciso actuar sobre la demanda de recetas, que es donde radica el problema, con medidas estructurales, y no sobre el precio, con medidas de carácter permanente que durarán después de la situación coyuntural de crisis durante toda la vida del producto. Las rebajas de precios en productos bajo patente además tienen un efecto dominó muy grave para las empresas que operan en Europa. En la mayor parte de los países, los precios de los medicamentos están directa o indirectamente ligados o referenciados a los precios en otros países, por lo que una rebaja de precios en un país concreto repercute en cascada sobre el resto, con un efecto devastador sobre las ventas de las compañías en Europa. Ocurrió hace unos años en el caso de Grecia y, si se produce finalmente en España, arrastraremos al resto de Europa. Pueden ustedes fácilmente imaginar la consideración que van a tener de nuestro país en la mente las personas que toman las decisiones sobre inversiones en I+D al conocer esta situación. En definitiva, actuar sobre los precios de los medicamentos innovadores en un momento como este es un gravísimo error que tendrá las consecuencias indeseables que mencionaré en la última parte de mi presentación. Y lo que es peor, no ayudará a solucionar el problema de la estabilidad del gasto farmacéutico. Por último, comentaré el tercer bloque. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de estas reducciones de precios sobre el sector farmacéutico? Como les decía al principio, la industria farmacéutica desarrolla una actividad especialmente atractiva para configurar un sector industrial moderno y dinámico. Esta es una industria que todo país quisiera tener fuertemente implantada en su territorio. En primer lugar, la industria farmacéutica es un sector industrial de alta productividad. En segundo lugar, constituye un sector muy dinámico en términos de comercio internacional. En tercer lugar, es un sector industrial generador de empleo de muy alta cualificación y calidad. En cuarto lugar, somos un motor de inversión en actividades de I+D. Por último, es un sector industrial limpio y comprometido con el medio ambiente. Una industria que genera fuertes externalidades positivas sobre el resto de sectores económicos. Pues bien, no les voy a decir que a partir de ahora nuestro sector va a ser menos limpio o menos respetuoso con el medio ambiente. Pero sí les aseguro que el resto de los parámetros antes indicados van a sufrir consecuencias devastadoras. Fijémonos primero en la productividad y el empleo. La productividad es una de las variables clave a la hora de analizar el potencial de crecimiento de una economía a medio y largo plazo. La productividad de la industria farmacéutica española, con un valor añadido bruto de 91.400 euros por empleado, es casi un 75% superior a la productividad media del conjunto de la industria manufacturera en España. Si bien se hacen un somero cálculo,
una reducción de la cifra de negocios y, por tanto, prácticamente del valor añadido de 1.000 millones de euros, dividido por los 40.000 empleos directos, supone una caída de productividad de 25.000 euros por trabajador. Si la caída de ingresos es, a su vez, el doble, ¿alguien piensa que esta caída no va a generar paro? Nuestros primeros cálculos del impacto de las medidas anunciadas sitúan la reducción del número de puestos de trabajo en 5.000 empleos directos y 20.000 empleos si tenemos en consideración los impactos de empleos indirectos e inducidos. En segundo lugar, decía que nuestro sector es muy competitivo y con un gran dinamismo exportador. Las exportaciones de los medicamentos han pasado de representar un 1,8% del total de las exportaciones españolas en el año 2000 a el 5,1% en el 2009, año en el que las exportaciones de medicamentos han alcanzado una cifra récord de 8.100 millones de euros. Para un país como España, con un déficit comercial crónico, la capacidad exportadora de un sector es una variable muy importante a la hora de analizar su carácter estratégico. Las compañías de carácter nacional están abocadas a un proceso de internacionalización que disminuye su dependencia del mercado interno, pero al mismo tiempo, para financiar este proceso, necesitan el cash flow procedente de sus ventas en España, y estas medidas van a estrangular este proceso. En el caso de las empresas multinacionales que exportan desde sus plantas en España para el mercado mundial, las medidas significarán la paralización de inversiones e incluso el cierre de algunas plantas. No podemos precisar más el impacto sobre el sector exterior, pero va a ser serio. En tercer lugar, la investigación. Sin duda, nuestra seña de identidad, ya que somos un sector económico que tiene la inversión en investigación su razón de ser. Sin dedicar un gran volumen de recursos a I+D, no sería posible desarrollar nuevos medicamentos. Pues bien, como tantas veces repetimos, la industria farmacéutica es líder destacado en investigación en el conjunto de los sectores españoles. 20 de cada 100 euros invertidos en este campo en España provienen de compañías farmacéuticas, superando las inversiones conjuntas de los dos sectores que nos preceden, en posiciones segunda y tercera, el sector automovilístico y aeroespacial. Repito, el sector automovilístico y aeroespacial juntos invierten menos en investigación que el sector farmacéutico. En el 2008 las compañías farmacéuticas invirtieron 1.100 millones de euros en I+D, 3 millones de euros al día, una cifra nunca antes alcanzada por ningún sector industrial en la historia de nuestro país. Según nuestras estimaciones, aún provisionales, la rebaja de precios de los productos innovadores va a producir que la I+D farmacéutica en España se impacte en cerca de 300 millones de euros en los próximos 5 años. Por último, recordar el peligro de destrucción de un importante tejido industrial de pequeñas y medianas empresas, generadoras de empleo de alta calidad y valor añadido. Decenas de empresas españolas se verán abocadas a cesar su actividad por la suma de medidas restrictivas. Muy bien, conclusiones. Me permito concluir haciendo hincapié en las 3 ideas básicas que les comentaba al inicio de la presentación. Primera, las medidas son desproporcionadas y son letales para un sector innovador, al que llevan a un punto de no retorno. Insisto, el ajuste exigido a la industria farmacéutica supera el sacrificio que supondrá la congelación salarial de los empleados públicos. Nos veremos abocados al cierre de pymes y a la entrada en pérdidas de todo el sector y a consecuencias devastadoras sobre el empleo y la investigación. Segundo, las medidas que se quieren adoptar no solucionan el problema de fondo. Inciden a corto plazo en el precio de la oferta, pero no actúan sobre la demanda, que es el verdadero problema. Insisto también, desde el 2004 hasta ahora, 6 años, el precio medio de las recetas ha subido un 5,7%, mientras que el IPC lo ha hecho 3 veces más, el 17,4%. El precio no es el problema, sino las medidas no abordadas de control de la demanda. 3. Hay que hacer un esfuerzo para hacer compatibles los ajustes presupuestarios con la viabilidad del sector. Y en este último punto debo afirmar
que tenemos que hacer compatible este esfuerzo y exigir al Gobierno que lo haga posible con nosotros. Es posible que estas palabras mías caigan en saco roto y que el Consejo de Ministros ejecute las medidas diseñadas. Pero debo insistir hasta el final y agotar las posibilidades de diálogo, porque es mi responsabilidad. La industria farmacéutica siempre ha apostado por el diálogo, no por la imposición. Siempre hemos trabajado así y nos gustaría que especialmente en esta ocasión se nos escuche y se nos atienda. Creemos que es posible colaborar con el Gobierno a hacer ajustes económicos, pero siempre a través del diálogo, evitando entrar en una dinámica de enfrentamiento de muy negativas consecuencias para el crecimiento económico y para la investigación en el país. Nuestras propuestas van en la línea de generar ahorros que requiere el país, pero de manera ajustada a las posibilidades de las compañías. Señalo algunas formas. Evitar reducciones de precios de medicamentos innovadores que aún no han recuperado la inversión en I+D. 2. Introducir descuentos temporales directamente a los servicios de salud de las comunidades autónomas mientras dure el ajuste del déficit. Al no modificar los precios, se evita el efecto dominó sobre los precios en otros países y se evitan los incentivos a la exportación paralela. 3. Facilitar a los laboratorios flexibilidad para distribuir los impactos sobre los productos con márgenes suficientes. 4. Evitar el cierre de empresas por Real Decreto. Se pueden establecer mecanismos para que las medidas no hagan entrar en pérdidas a las compañías con el correspondiente control de sus cuentas auditadas. Es muy difícil cuantificar con detalle y en estos momentos el alcance de estos efectos y la quiebra de la confianza empresarial que producirán estas medidas. Pero el resultado para nuestra economía será, sin ninguna duda, mucho mayor que el ahorro que en el corto plazo se puedan producir. Realmente me hubiera gustado hacer hoy otras reflexiones sobre las aportaciones de la industria al progreso y las grandes posibilidades de desarrollo en España en el futuro de un sector tan emergente como el biofarmacéutico. Todo ello en escenarios de estabilidad y de certidumbre y con estrategias de colaboración público-privadas. Espero que algún día podamos hacer este debate. Pero la realidad de hoy se impone y en estas circunstancias es difícil expresar con palabras la actual sensación de impotencia e injusticia que siente nuestro sector y el deseo, por tanto, de subsanación. En último extremo, cada país tendrá la industria farmacéutica que sus respectivos gobiernos deseen y decidan. La situación es muy sencilla. Estamos en manos del presidente del Gobierno. Apelamos a su responsabilidad y buen sentido. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo también doy las gracias por darme la oportunidad de estar aquí, aunque el trabajo es un poco complicado. Sobre todo por el momento en el que estamos, porque efectivamente hay mucha coincidencia en las preguntas y no es muy sencillo, me parece, resumirlas. En fin, yo pido disculpas, haré lo que pueda para contentar al mayor número posible de preguntas, pero me veo en la obligación de agruparlas y también de seleccionar, supongo, por el tiempo que tenemos tasado. Bien, hay como decía, una coincidencia grande sobre el momento y la primera pregunta o la primer resumen de preguntas que pensaba plantear era de orden político, por decirlo así, que es como acabó el doctor Acevillo ahora su exposición. Y podría resumirlo con dos de los envíos. El primero es el de José Manuel González de Buesa, director de Servimedia. Bueno, otras veces a lo mejor no cito a las personas porque voy a hacer un poco de collage de lo que han mandado. Pero en este caso, él supone que las medidas del Gobierno supondrán la destrucción del actual modelo de la industria. Y por eso dice si van a pedir una reunión al presidente del Gobierno a través de la ministra de Sanidad y si temen que las comunidades autónomas continúen con su retraso en los pagos o incluso aumenten. También hay otra, en esta misma línea, se dice que se puede hacer para transmitir al Gobierno
Dice que la verborrea eufemística acerca de la sostenibilidad, la innovación, el nuevo modelo, queda desnuda completamente ante la inseguridad jurídica y la improvisación que muestran con un sector tan crítico para un país. Y luego también en la misma línea hay un par de referencias al pacto al pacto sin papeles o al pacto no escrito con el anterior ministro, y se dice si Farmaindustria lo considera roto ya ese pacto, y por tanto también el compromiso de mantener empleo y la necesidad quizá de revisar las aportaciones de investigación y desarrollo que se han ido concretando en las comunidades autónomas. Bueno, es mucho tema, luego seguiremos con otros. Muy bien, pues sí, realmente estamos en continuo contacto con el Ministerio de Sanidad. Afortunadamente, nuestras relaciones con el Ministerio de Sanidad son muy fuertes, son muy fluidas, gracias, entre otras cosas, a Pepe, que a pesar, yo quería agradecérselo, ¿no?, que a pesar del momento y del timing que se ha producido esta reunión, pues ha accedido de una forma positiva, que yo creo que hay que reconocerlo, a estar aquí. Sí, estamos hablando, lógicamente, de cómo discutir, de cómo hacer compatible estas medidas con la supervivencia y con la viabilidad del sector, como no podía ser de otra manera. No hemos concretado todavía cuándo nos vamos a reunir, porque los acontecimientos están pasando a una gran velocidad, pero lo haremos en los próximos días. Respecto a los pagos de las comunidades autónomas, sí, esperamos, ¿no? Tenemos la impresión de que las comunidades autónomas seguirán sin pagar, o sea, a tiempo me refiero. Y, por tanto, no vemos, con independencia de las leyes que se aprueben, no vemos que tengan mucho interés por acelerar los pagos. O sea, en ese contexto, pues entendemos también la situación que tienen ellos, pero esa es la realidad. Respecto a la seguridad jurídica de las decisiones, etcétera, yo creo que ya he hecho bastantes referencias en mi presentación, no es suficiente hacer más. Sobre el pacto el pacto no escrito y su impacto en el empleo, la verdad es que no hemos tenido tiempo de tener una reunión en los órganos de gobierno para este tema. La tuvimos el mes pasado, después de la primera ola de medidas del mes de marzo, y ahí decidimos pues, que como habíamos hecho aportaciones durante el pasado año que se estaban ejecutando ahora, pues que la siguiente ola de aportaciones posiblemente sería el año que viene. Lógicamente, la situación hay que revisarla por completo a la luz de las nuevas decisiones, si estas se confirman. Pero no quiero hacer ningún comentario en ninguna dirección, porque no es mi decisión, sino que es la decisión de los órganos de gobierno. Sin lugar a dudas, las medidas que he comentado con claridad pues van a tener un impacto muy profundo en el empleo y en los gastos de I+D. Y la reflexión es muy sencilla y yo creo que la entenderán todos ustedes. La totalidad del sector va a entrar en pérdidas. Si la rentabilidad del sector era aproximadamente un 7%, del 6,5 al 7,2 son los datos que tenemos en base a diferentes fuentes, o bien del INE por un lado, o bien de la Central de Balances del Banco de España por el otro. Esos son los datos que teníamos del 2008. La rentabilidad del sector de aproximadamente un 7%, lo que significaba aproximadamente 1.000 millones de euros. Esos datos eran del 2008. Con posterioridad, las dos olas de medidas del mes de marzo y esta nos llevan a una situación donde la facturación del sector será impactada en un 20%. Esto quiere decir que a partir del año que viene, pues el sector en su totalidad entrará en unas pérdidas que no serán inferiores al menos 10%. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que aproximadamente 2/3 de las empresas estarán en pérdidas. Y 1/3 de las empresas posiblemente en un riesgo muy alto de supervivencia. Cuando una empresa entra en pérdidas, ¿qué hace? No hace más que dos cosas. Reducir gastos a largo plazo, en nuestro caso, inversiones, por tanto, no innovación a largo plazo. Y la segunda, reducir plantillas.
O sea, es que no hace falta ser ningún premio Nobel para darse cuenta de qué es lo que va a condicionar las medidas que estamos haciendo. Ya, muy bien, muchas gracias. A ver, otro bloque. Hay muchos juicios, además con las preguntas vienen bastantes juicios que muestran una preocupación muy generalizada por las inversiones y, en fin, pensando que están comprometidas realmente en las medidas tanto la producción como la investigación. Y se preguntan algunos qué dicen las matrices o si es de las compañías internacionales y sobre todo si es parecido también a lo que pasa en otros países y si se fabricará solo donde sea más barato. O sea, plantean temas de deslocalización, varias de las preguntas que ya he comentado también antes, la posibilidad de que se produzcan, pero en fin, insisten bastantes de ellas. Hay también una de la Embajada de Canadá, de David Ehringer, que dice que será los efectos sobre la inversión extranjera en el sector y si es posible que el cambio de las reglas de patentes constituya una expropiación, dice aquí esta persona de la Embajada de Canadá. Bueno, las matrices no entienden nada. O sea, es difícil entenderlo. Las matrices, pues lógicamente, lo que hacen es ver qué oportunidades hay en diferentes países y en base a las oportunidades de generar riqueza o de capturar oportunidades en I+D, pues hacen las decisiones oportunas. Las matrices fueron, a pesar, vuelvo a decir, del impacto que va a tener en la cuenta de resultados nuestra, llegaron a entender el planteamiento del mes pasado. Y lo llevaron a entender porque es racional con lo que defiende la industria innovadora en cualquier país, y es que se respete la innovación, que se respete los periodos de protección y que a la vez se haga eso compatible con la sostenibilidad y, por tanto, que se apliquen precios de referencia en la forma que sea necesaria. La medida de hace 2 días ha causado estupor, la entienden en el contexto de déficit que hay en España, o sea, entienden que el Gobierno tiene que bajar el déficit, lo que no entienden es que haya que bajar el déficit cargándose a un sector innovador que tiene que ser un tractor de economía productiva en una dirección ligada más a la innovación y al conocimiento. Con respecto a las medidas en otros países, sí, en otros países las medidas de contención son normales, vuelvo a insistir. En España hacemos cada año medidas de contención. Los precios de referencia se aplican cada año y lo mismo ocurre en otros países. Hay algunos países que tienen más déficit que otros y, por tanto, pueden tener o están obligados a tener medidas excepcionales. El caso más conocido es Grecia. Grecia también está con medidas excepcionales. Les voy a decir una cosa. Las medidas en España, cuando se ponen juntas, la medida anunciada hace 2 días y la medida del mes de marzo, son casi el doble que las que se van a aplicar a la industria farmacéutica en Grecia. El doble. Con un agravante de que en Grecia, además, han tomado medidas para afectar también significativamente a los canales de distribución y a las farmacias, lo que no está hecho aquí en España. Lo digo esto por poner en contexto. Eso comparándonos con Grecia, que está muchísimo peor que nosotros, lógicamente, en términos de déficit público. Con respecto a deslocalizaciones, mire, es muy difícil argumentar ahora. Lógicamente, la localización de las plantas productivas está muy ligada con los costos. España se aprovechó muchísimo cuando entramos en la Unión Europea. Hubo una gran entrada de inversiones para incrementar la productividad, la producción en España. Nos aprovechamos claramente. Muchas plantas vinieron de Francia, de Inglaterra o de Alemania. Ahora pues puede ocurrir algo en sentido contrario. Realmente nuestro sector no es de los más afectados por estos procesos de deslocalización, entre otras cosas porque es un sector de alta tecnología donde la mano de obra directa tiene un impacto mucho menor que cuando hablamos de sectores productivos más intensivos en mano de obra, como pueda ser el automovilístico. En nuestro caso, solo en casos extremos,
espero que no llegaríamos a esos casos extremos, pero claro, cuando nos encontramos con situaciones donde las cuentas de resultados pues, son muy negativas, pues todo es posible. Muy bien. También hay preocupación sobre el propio producto, la posibilidad de que haya menos variedad y menos calidad de productos. Dice Luis Pineda Dosban, dice si los graves y duraderos ajustes que se ejecutarán sobre la industria farmacéutica pueden deteriorar la variedad y calidad de productos en el mercado español en perjuicio de los consumidores. Y también recogiendo lo que ha comentado a propósito de la referencia internacional de precios, si esa rebaja de precios puede suponer también la reducción en todos los países y puede llevar a retiradas de producto en los mercados y concretamente, naturalmente, en el nuestro. Y si hay algún mecanismo para hacer frente a este problema de la referencia internacional de precios. Empezaré contestando la segunda pregunta primero. Bueno, la reducción de precios, lógicamente, tendrá un impacto en otros países y es algo que nos preocupa. Desde España, tradicionalmente, ha habido exportaciones paralelas. Las exportaciones paralelas, para aquellos que no conozcan el tema, son muy sencillas, ¿no? Como los precios en España son más baratos que en otros países, pues lo que ocurre es que la distribución decide comprar productos en España que en teoría eran para el mercado nacional y en vez de darlos en el mercado nacional los exportan y los venden fuera a precio más alto. Bueno, esto es legal, pero es especulación. No genera valor ese proceso y además genera unas distorsiones en los elementos de producción que son importantes. Sí que creemos, lógicamente, que una reducción de precios impactará el comercio y las exportaciones paralelas. Bueno, con respecto a si esto condicionará incluso la posibilidad de retirar productos del mercado, pues mire, no, seguro que no, porque nosotros tampoco tenemos la posibilidad de quitar un producto del mercado cuando hagamos pérdidas. La gente también tiene que saber que un medicamento, una vez que lo tienes comercializado a un precio que es oficial, que es el que te aprueban, pero que no lo puedes retirar del mercado sin permiso administrativo, con independencia de que ese producto, contra más unidades vendas, más pierdas. No lo podemos retirar, por ley. Por tanto, no creo que haya retiradas de producto, pero no porque se gane dinero o no con un producto determinado, sino porque es difícil que administrativamente lo concedan. Con respecto a la primera pregunta, si puede el usuario tener menos diversidad de productos, etcétera, la verdad es que no creo. O sea, ni que la calidad se afecte, en lo más mínimo. O sea, estamos en un sector donde la garantía está asegurada, forma parte del día a día y de la ética de cómo trabajar. Y, por tanto, con independencia de la situación de precios, lo que la gente tiene que saber es que la calidad de los medicamentos va a ser siempre la misma, como no podía ser de otra manera. La verdad es que algunas de las preguntas se refieren a que seguramente, aunque hubiera deslocalizaciones o aunque la investigación se fuera a otros países, es una amenaza, dice alguien de farmaindustria, que nunca llega a cumplirse, porque la innovación es la razón de ser de las innovadoras y, por tanto, es poco creíble cualquier mensaje que diga que la industria va a dejar de innovar. Esto sale de un par de preguntas. Esto es un tema muy interesante, ¿no? La industria no va a dejar de innovar. La pregunta es ¿dónde va a innovar? Por supuesto que no va a dejar de innovar. Pero, claro, los últimos datos sobre estos temas indicaban que prácticamente en los últimos 3 años habían cerrado cerca de 15 o 16 centros de investigación en Europa y en Estados Unidos, y en el mismo periodo de tiempo se habían abierto otros 18 o 20 centros en Asia. Prácticamente no hay empresa ahora grande multinacional que no tenga un centro de investigación básica en China o en la India. Y muchas compañías tienen 3 centros de investigación básica ya, China, la India y algunos en Singapur. Sencillamente tenemos que acostumbrarnos a que el mercado que la innovación es un mercado, es un commodity global, donde uno investiga, donde hay más facilidades para investigar, en términos de conocimiento, en términos de rapidez, en términos de costo, en términos de competitividad.
Y una de las variables que se tienen en cuenta es cómo de permeable es el país para, además de hacer I+D, pues pueda generar una actividad que sea desde el punto de vista económico positiva. Entonces, queramos o no queramos, tendremos que competir con otros. Pero fíjese, yo aquí hay otro aspecto que es muy importante. Ya no es tanto cuánta investigación van a dejar de hacer aquí o cuánta investigación vamos a dejar de hacer aquí, sino, además de eso, otra pregunta más importante, ¿cuánta investigación podría venir aquí de más que no viene? O sea, no solamente es lo que perdemos, sino cuánto es lo que no ganamos. Cuando hace un año hacíamos el acuerdo, el Memorandum of Understanding con la Administración, decíamos que precisamente lo que queríamos era incrementar los gastos de I+D a unos niveles de 3.600 millones de euros en los próximos 3 años. Sabíamos que eso era complicado y por eso hicimos este plan de financiación de infraestructuras de investigación en las comunidades autónomas que estamos implementando. ¿Por qué hicimos este plan en las comunidades autónomas? Porque teníamos que poner en valor la estructura de investigación no solamente que existe en Madrid y Barcelona, sino en el mayor número de ciudades posible. Fundamentalmente por aprovecharnos de un sistema nacional de salud muy integrado como hay en España, donde está muy permeable y muy cercana la atención primaria con la atención especializada y donde los centros básicos de información y de investigación y desarrollo están también muy próximos a los centros clínicos. Y esto es un valor añadido intrínseco. Y esto no ocurre en otros países líderes como en Estados Unidos, donde hay un gran fraccionamiento, una gran separación entre unos centros y otros. Ahí tenemos un valor competitivo que queríamos capturar. Que queríamos capturar porque estábamos convencidos de que podíamos traer más inversión. Lógicamente, en las circunstancias en las que estamos ahora, es complicado, ¿no?, ver si es viable o no continuar en esa dirección. Bien, también hay una coincidencia en que siempre se actúa solo sobre la oferta y se preguntan qué cabe hacer realmente sobre la demanda, para controlar la demanda, y si solamente en estos casos, como suele ocurrir, se habla de copago, ¿no?, de la maldita palabra para muchos, sobre todo para muchos políticos, aunque otras gentes piensan que es un debate que hay que poner sobre la mesa. Hombre, se habla sobre la demanda porque es donde está el problema. Vuelvo a insistir, si los precios han crecido muy por debajo del IPC, el precio promedio de los medicamentos es lo que equivaldría a la tarifa en otros servicios públicos. Por tarifa me refiero a la tarifa del costo por electricidad o por agua corriente, etcétera. ¿Hemos visto alguna vez que en España estén creciendo estos servicios, estas tarifas públicas por debajo de la inflación? No. Yo no compro la bombona de butano, ¿no?, en casa, pero cuando veo en la televisión, pues yo lo único que veo es cuánto sube, ¿no? Y suele subir además varias veces al año, no una vez, sobre todo en enero, a veces pues también a mitad de año, etcétera, y siempre sube pues justito la inflación. Cuando sumas todos los incrementos al año, pues normalmente se supera la inflación. Bueno, en nuestro caso no, la tarifa nuestra, que es el precio promedio, está muy por debajo de la inflación. Por tanto, la única variable que queda, porque explicaba un poco el gasto farmacéutico, no es más que la multiplicación de dos factores. Si el precio está controlado, lo que no está controlado es el volumen, es por tanto la demanda. Bueno, pues, ¿qué se puede hacer para la demanda? Pues, bueno, pues todo aquello que sea racionalizar la utilización. Por supuesto que el copago es un tema importante. ¿Cómo no va a ser un tema importante? Es un tema disuasorio. Yo ya sé que tiene implicaciones políticas, de equidad, etcétera, que hay que tener en cuenta. Pero también es verdad que el actual sistema de copago también tiene sus inequidades porque es muy general, no depende del income, de los salarios de la gente, etcétera. Por tanto, yo creo que ahí es un área a trabajar y, sobre todo, porque hay un elemento que es muy claro. Cuando miramos cuál es el copago que hay en España, está muy distinto del resto de Europa. Nosotros tenemos un copago del 6%, 7%, cuando en Europa está el 14 o el 15%. Pero bueno, ¿por qué en España tiene que estar a la mitad? ¿Por qué los otros tienen que
O sea, es decir, es una variable que no se ha explicado, pero no creo que el copago sea la única opción. Hay otras muchas opciones que tampoco es cuestión ahora de enunciar porque se han puesto siempre o se han puesto muchas veces encima de la mesa. Bien, la presidenta del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Carmen Peña, le dice que usted sabe que los farmacéuticos, que los farmacéuticos aportan el 76% de las directas a todo el sector. Es que leo mal, perdón. Y dice que además de los precios de referencia que también les afecta, ¿cómo puede decir que estas medidas tampoco afectan a la farmacia? No, las medidas afectan a la farmacia 100%, igual que a los demás. Estas medidas, todas las medidas que afectan sobre precios, afectan a la totalidad de la cadena de valor. ¿Por qué? Porque el precio al final pues tiene una repartición en base a los porcentajes que tiene cada uno, a los márgenes que tiene cada uno. Yo no he dicho que este tema no se afecte en la farmacia. Mi comentario era distinto. Mi comentario era que en Grecia, que también ha habido reducción de precios, además de la reducción de precios, han modificado los márgenes de las farmacias a la baja y además han modificado la liberalización de las farmacias, dejando que los medicamentos entren en otros servicios. Lo que estaba diciendo es que en Grecia, por tanto, además de utilizar medidas sobre el precio, están afectando otros aspectos que aquí no hemos tocado. Bueno, pues podemos empezar a entrar en el futuro. Hay quienes todavía plantean más problemas. José María Fernández Rúa, de La Gaceta, dice: señora Cebillo, ¿es consciente de que esta última medida contra el sector se puede volver a repetir en unos meses? Y luego hay también varias referencias a algo que no ha salido de momento, me parece, que es la llamada financiación selectiva. Si efectivamente se va a poder aprobar nuevos medicamentos por su aportación y si se va a tender hacia una frase que se ha oído muchas veces en otros momentos de no todo lo que se aprueba tiene que ser financiable. Si esto es algo que cabe estudiar, cabe articular, o si Farmaindustria está decididamente en contra de este tipo de medidas. Nosotros nunca estamos en contra de utilizar el sentido común. O sea, es decir, y por tanto de que las medidas que se puedan aplicar en los diferentes países sean lógicas y coherentes. Con respecto a si va a haber más medidas en el futuro, y no es una pregunta que yo pueda contestar. O sea, es decir, es la Administración la que tiene la potestad de tomar las medidas que crea convenientes en el futuro, con independencia de que nos gusten o no nos gusten. Si miramos en la exposición que he hecho, pues hemos visto que bueno, desde el año 2004 lo que llamamos medidas excepcionales pues dejan de ser excepcionales cuando se repiten pues casi cada año o cada 2 años, ¿no? Pero bueno, yo no me querría poner en la posición de la Administración, que es la que tiene esas decisiones. Es difícil pensar que no hagan más cosas en el futuro, más medidas unilaterales. Yo creo que lo lógico es que, pues bueno, pues que seguirán haciéndolo. Con independencia de lo que se haga o se deje de hacer, aquí para mí lo más importante es si con esto tenemos una industria más fuerte o no. Y esto es lo que a mí me preocupa. A mí lo que me preocupa es que las medidas que van apareciendo una tras otra lo que hacen es deteriorar todavía más un sector que en teoría tendría que ser un sector tractor, un sector movilizador, un sector que genera unas externalidades muy positivas para otros sectores, muy ligado al conocimiento, a la innovación. Eso es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que cuando se piensa en el medicamento, pues al final solo se piensa en el gasto. Y la I+D pues solo se tiene en cuenta en específicos momentos. Quizá en periodos preelectorales o alguna cosa pues se habla de I+D, pero después ya el tema se olvida. Y se nos olvida que claro, que detrás del medicamento pues hay una industria que está generando un montón de valores añadidos ligados a la innovación. En resumen,
con toda seguridad seguirán las medidas de contención en el futuro y lo único que podemos decidir o lo único que podemos hacer desde Farmaindustria es intentar, a través del diálogo, a través de una buena relación con las administraciones públicas, a través de hacerles explicar con transparencia cuál es la situación real del sector, pues intentar que estas medidas no sean tan deletéreas que lleguen a colapsar el sector. Y entre otras cosas, pues un poco la charla mía de hoy iba en esa dirección, porque creemos que estamos en un punto de no retorno si estas medidas se aplican tal y como están decididas. Bien, del bloque de comunidades autónomas, sobre las relaciones de la industria con las comunidades autónomas, se plantea cuál es la deuda de las comunidades autónomas con el sector, cuáles son las más morosas, si cambiará la relación con ellas después de los últimos anuncios del Gobierno y también qué cree Farmaindustria de la petición de las propias autonomías que quieren estar más presentes o intervenir tanto en cuestiones relacionadas con el registro, quizá con la Agencia del Medicamento y también con el precio, en este caso con la Dirección General de Farmacia. Bueno, nuestra relación con las comunidades autónomas es y tiene que ser positiva, ¿no? Lógicamente, son los que administran el Sistema Nacional de Salud en el país y, por tanto, ha evolucionado en los últimos meses, en los últimos años, en positivo, en el sentido de que cuando yo recuerdo visitas a las comunidades autónomas hace 3, 4 años, pues éramos considerados exclusivamente como proveedores de medicamentos. Ahora, en las interacciones que tenemos con las comunidades autónomas, ya no solo somos proveedores de medicamentos, sino que somos clientes potenciales en el commodity del I+D. Somos clientes potenciales que pueden utilizar recursos de comunidades autónomas para financiar proyectos de I+D, lo cual es positivo. Lo cual es positivo porque genera una relación mucho más en positivo y no únicamente ligada a factores puramente de proveedor. Esto no quiere decir que las comunidades autónomas, por esta mejor relación que tengamos, las comunidades autónomas tienen sus problemas, todos lo sabemos, el problema del déficit, los problemas, y esto, pues lógicamente, no les ayuda. O sea, es decir, la deuda sigue estando muy alta. Por desgracia, creemos que no va a mejorar, lo decía ya antes, porque si no tienen recursos, pues lógicamente, ¿qué van a hacer? O sea, es decir, entendemos la situación de las comunidades autónomas y yo creo que ellos también nos entienden a nosotros. Es decir, el problema es que todos nos entendemos a todos, pero el problema también es que entendiéndonos todos, al final las decisiones que se toman hacen que nuestra industria de innovación ligada al medicamento cada vez esté más débil y esté en una situación crítica. Alberto Oliveira, de Estudio de Comunicación, se preocupa de otros posibles damnificados. Dice, ¿cómo afectarán estas medidas en la cooperación en I+D de la industria con los hospitales públicos y qué efecto tendrá en los profesionales sanitarios, concretamente médicos que trabajan en I+D? Esa es una variable muy importante porque sí que va a haber un impacto importante, o sea, es decir, potencial. Hay que tener en cuenta que prácticamente 2/3 de la totalidad de los gastos de I+D que hace la industria farmacéutica se hace extramuros. Y esto además todavía está cambiando a mayor velocidad. La genómica funcional, la proteogenémica, las nuevas formas de investigar hacen que ningún laboratorio sea capaz de mantener estructuras eficientes en todas las áreas y que, por tanto, haya que utilizar más centros de referencias externos. Esto es positivo porque la innovación cada vez es más en red, se externaliza más, es más cooperativa y, por tanto, puede evolucionar a una mayor velocidad. Cuando aquí hablamos de que en España gastamos 1.000 millones de euros en el 2009 en I+D, pues una parte muy importante de esta inversión se hace fuera de los laboratorios, se hace financiando proyectos en centros de investigación públicos y privados en España, se hace en investigación clínica, si a esto añadimos lo que decía antes de un sistema nacional de alta calidad asistencial y muy integrado a atención primaria especializada,
pues lógicamente este es un valor añadido que hemos venido explotando para poder utilizar. Y esta ha sido también una de las razones por las cuales nuestros profesionales sanitarios pues son cada vez más eficientes. Cualquier médico, yo soy médico, pero cualquier médico que esté en un hospital, además de la dimensión asistencial, para él es muy importante, o para muchos de ellos es muy importante la dimensión de I+D, la dimensión de investigación, el poder participar en proyectos cooperativos internacionales que les permiten salir de su país, hablar con otros investigadores de otros países, etcétera. Eso es enormemente importante. Esto es enormemente importante, y ya no en términos de formación, en términos de desarrollo de los recursos que tenemos en los hospitales, sino en términos de motivación. Y esto en parte es lo que hace que tengamos un sistema nacional de salud también equipado en términos de recursos y también cualificado. Lógicamente, si nuestro sector se aproxima a una entrada en pérdidas, pues como decía antes, ¿no? Es decir, no hay que ser un premio Nobel para entender que cuando en una compañía haces pérdidas, pues tienes que reducir los gastos, ¿no? Y al final los gastos, como decía, pues no hay muchas opciones de reducir gastos. Con independencia de que todas las empresas están haciendo un gran esfuerzo en eficiencia, en productividad, etcétera, en mejorar los procesos, en los sistemas, por supuesto. Pero esas mejoras de eficiencia no las puede uno maximizar hasta el extremo de compensar un 20% de la facturación. Al final tienes que ir a dimensiones grandes, sobre todo en el largo plazo, que son las que menos impactan en el corto, como son los temas de investigación, por desgracia, o temas mucho más estructurales ligados al empleo. Hay una pregunta optimista, curiosamente. La voy a respetar en su literalidad, por eso, porque es la única optimista de todas, y dice, es de Julio Vidal, del Club Internacional de Prensa, y dice, si los precios en España son un 23% menores que en el resto de la Unión Europea, podrán exportar mucho y ganar dinero. A esto se le podría colgar otras referidas a las exportaciones paralelas, y si el tema está superado ya, o si ahora se han trasladado al Reino Unido por su bajada de precios. Bueno, la verdad es que no sé dónde están ahora, en qué país seguirán, y sí es verdad, sí que se pueden. El problema es quién gana el dinero, ¿no? O quién especula con eso, ¿no? Es decir, las exportaciones paralelas, cuando se hacen únicamente por pura especulación, pues es un dinero que no se reinvierte en I+D, que no se reinvierte en la generación de riqueza dentro del proceso productivo. Esta reducción de precios, sin lugar a dudas, impactará a los niveles de exportaciones, y este es uno de los temas pues, que tendremos que vigilar con mayor detalle. Bien, Francisco Fernández, director del Correo Farmacéutico, dice cómo debe evolucionar el papel de la industria en el uso racional, entendido como uso coste-eficacia, y la colaboración para abordar el problema básico de la demanda. ¿Qué papel juega en esto el farmacéutico? El farmacéutico juega un papel importante y el médico juega un papel importante y la industria, todos jugamos un papel importante. O sea, una de las ventajas o de los inconvenientes que tiene el sector farmacéutico es un sector muy integrado. Es decir, uno no puede sacar a un colectivo de los demás, estamos todos interaccionados, ¿no? Y eso es bueno, aunque a veces pues genere algún tipo de tensión. Yo creo que la industria ha hecho un esfuerzo muy importante por incrementar el nivel de transparencia en la interacción con los profesionales. Recordemos que somos uno de los pocos sectores con un código deontológico enormemente exigente y riguroso, que ha sido puesto de modelo, por cierto, en Europa, ¿no? Y que se ha exportado prácticamente a toda Europa. La FPA prácticamente ha utilizado la última revisión española para adecuar las recomendaciones, las guidelines generales europeas. Por tanto, eso influye, sin lugar a dudas, en una demanda mucho más transparente. Los farmacéuticos, lógicamente, tienen un papel muy importante. ¿Cómo no lo van a tener si son los que dispensan, son los que interaccionan con los pacientes? Por tanto, su nivel de responsabilidad es también muy importante en ese área. Y desde luego, en la demanda, el papel clave es del médico, lógicamente. Al final es el que toma la decisión. Y junto al médico, pues las administraciones que están alrededor de él.
Bien, pues vamos a otro bloque ya de los últimos, porque he resumido mucho todo lo referido a las medidas. Se pregunta por la relación entre la industria innovadora y los genéricos. ¿Cómo se llevan las industrias y cómo se llevan las patronales? Si no serían más fuertes siendo una única patronal, si hay un interés mayor de las innovadoras en tener ahora una rama de genéricos. Nos llevamos muy bien. Mire, las empresas innovadoras son conscientes de que el concepto de innovación pasa por patentes, por tanto pasa con la pérdida de la patente cuando ha acabado el periodo de protección y por tanto pasa necesariamente por un sector que gestiona los productos cuando ha llegado ese momento, que son los genéricos. No hay ningún tipo de contradicción entre ambas, con la excepción de que algunas veces pues, el único elemento de discusión es en qué momento el producto pierde la protección, y ahí puede haber algún tipo de disputa ligada a la calidad de la patente o al tipo de patente, etcétera. Que eso es algo, en mi opinión, secundario. Pero la relación es buena, no solamente eso, sino que múltiples empresas tienen, a su vez, actividades en ambos lados. Mi propia empresa, por ejemplo, pues tiene una rama, tiene una división y una serie de compañías en productos innovadores y tiene otra división para productos genéricos. Por tanto, yo creo que es algo normal. Yo creo que los genéricos aportan mucho. No he hablado porque no me toca a mí hablar aquí ahora de los genéricos, pero los genéricos aportan mucho a la sostenibilidad. Los genéricos son importantes. Si no hubiera genéricos no podría haber productos innovadores, entre otras cosas porque no podríamos dar cabida al costo adicional que significa un producto innovador. Necesitamos drenar el sistema con productos a menor precio para que puedan entrar novedades terapéuticas que son fundamentales para la población. Y, por tanto, bajo ningún concepto hay un tipo de contradicción. En realidad, tiene que haber una asociación, dos. Es un tema para mí menor. Yo creo que en algunos países hay dos, en otras hay uno. Nosotros teníamos una hasta hace poco tiempo. Después hubo la otra asociación donde se dedican más a defender la especificidad de los genéricos. La experiencia lo que viene a decir es que tan pronto como un sector de genéricos que es relativamente corto en tiempo, o sea, porque los genéricos no hace mucho que están en España, pues lógicamente es lógico que quieran una identificación y que quieran tener unos mecanismos de comunicación y de defensa específicos. Sí, en este bloque también había algunas referencias a la judicialización en el tema de las relaciones entre los dos sectores, vamos a decir así, y las denuncias de trabas a la llegada al mercado de genéricos, aunque también otros comentan que de hecho hay acuerdos transaccionales entre los dos sectores para ver el momento ideal para sacar algún producto al mercado. No, yo no creo que haya. La realidad es que, lógicamente, la gente que tiene un producto innovador pues quiere tener el producto protegido el mayor tiempo posible y las compañías de genéricos pues intentan que ese tiempo sea el menor posible. Y ambas posiciones son lícitas y son normales y por tanto al final pues lo que se establece es un proceso de discusión que en este caso fundamentalmente pues tiene que ser judicial, porque nadie de buena fe dice bueno pues tiene razón o no tiene razón. Yo creo que hay que desdramatizar esta situación. Seguirá pasando en algunos casos. No es tanto como parece el montón de productos genéricos que hay, y cuando uno mira los casos que hay en los tribunales pues no es tantos, con independencia de que, lógicamente, pues quizás se hace más ruido cuando hay un caso de disputa legal, pero en términos generales el porcentaje es relativamente corto. Y yo creo que, además, la experiencia de ambos sectores, ¿no?, los que están defendiendo una patente y los que quieren modificarla o anularla, pues con el tiempo también se incrementará y, por tanto, este tipo de disputas cada vez serán gestionadas de una forma más rápida. Bien, y por último, se preguntan cómo ve usted el futuro. Si el horizonte es un horizonte de fusiones, si es un horizonte
en el que seguramente hay que pensar en las inversiones en biotech, si la biotecnología está desplazando a la farmacia o si es lo mismo, y si hay que esperar sobre todo en los mercados emergentes, dado que los clásicos son viejos y caducos y además poco rentables. Bueno, el futuro siempre es esperanzador, tiene que serlo. El futuro pues irá en términos geográficos, pues por Oriente. El sol seguirá saliendo por Oriente, entre otras cosas porque son los países más dinámicos y no parece que las cosas vayan a cambiar en situaciones incluso de crisis global como la que tenemos ahora. Países como China han crecido un 10%. Esto rompe los esquemas a cualquier persona. Por tanto, si son países que son capaces de crecer incluso en el medio de la mayor crisis mundial que ha habido nunca, pues ¿qué no pasará cuando la situación sea más tranquila? En términos geográficos, por tanto, un shift de valor hacia Oriente habrá que tenerlo en cuenta, ¿no? En términos de tecnologías, la biotecnología es otra forma es otro instrumento para desarrollar medicamentos. La gente a veces cree que la industria farmacéutica no hace biotecnología. La industria farmacéutica es el principal usuario de todo el proceso biotecnológico que hay en investigación en todo el mundo. Las empresas puramente biotecnológicas son una minoría, menos del 10% de los gastos de investigación en biotecnología las hacen empresas 100% biotecnológicas. Más del 80% lo están haciendo lo que la gente cree empresas farmacéuticas tradicionales. Las empresas farmacéuticas normales, grandes o pequeñas o intermedias, lo que está pasando es un cambio en la forma de investigar, pasando de un paradigma en el siglo XX basado en la química tradicional y en modelos experimentales, en animales enteros, donde al final la investigación pues, consistía en optimizar pues, 300, 400 modelos experimentales para bajar la tensión arterial, subir la frecuencia cardíaca, bajarla, etcétera, modelos o subir la glucosa, etcétera, ¿no? Y ahí se exploraban miles y miles de moléculas de químicas. Eso ha cambiado desde que tenemos la genómica funcional, la proteogenómica, donde tenemos un mayor conocimiento de cómo funciona la célula, de cómo funciona el ser vivo, tenemos un mayor conocimiento de las proteínas que van desde el genoma al citoplasma de la célula y, por tanto, hemos pasado de tener 200 o 300 targets para hacer moléculas a tener 300.000, 400.000 targets, tantos como proteínas se mueven entre el núcleo y el citoplasma de las células. Esto hace que la forma de desarrollar medicamentos esté cambiando. Esto es otro elemento de por qué los gastos en investigación son tan caros. Tenemos que ser conscientes que las empresas farmacéuticas están reconvirtiendo la forma de investigar. Tenían grandes estructuras de investigación intramuros en el siglo XX que cada vez son menos eficientes y que hay que reconvertirlas por nuevos sistemas y por nuevas formas de investigar basados en la genómica funcional. Y esta es la razón también por la cual cada vez la investigación se externaliza más, porque estas nuevas tecnologías están en centros públicos o centros público-privados. Por tanto, el futuro va a estar por la biotecnología, va a estar por la genómica funcional, va a estar por una forma distinta de investigar. La dimensión, hemos hablado de la geográfica, hemos hablado ahora de la técnica y la otra dimensión, que sería la dimensión más regulatoria. Bueno, pues seguiremos teniendo el gran placer y la oportunidad de tener autoridades regulatorias cerca de nosotros siempre. Tendremos la obligación como sector de intentar tener la mejor relación posible con ellos. Es fundamental, nadie discute que un sector tan importante para la sociedad tiene que estar regulado y al final pues, las discusiones o las conversaciones son siempre en cómo regular a efectos de tener una industria que es capaz de generar valor por un lado y un sistema de salud que sea eficiente y que dé el mejor servicio posible a los usuarios. ¿Y fusiones? Fusiones, sí, las fusiones continuarán. No de forma homogénea, pero continuarán. Yo creo que el proceso de consolidación se ha avanzado mucho en los últimos 5 años o 10 años en la industria farmacéutica, pero todavía estamos lejos de la concentración que hay en otros sectores donde una compañía líder pues, llega a tener el 30 o
del mercado, y entre 3 o 4 compañías pues pueden llegar a controlar en otros sectores pues el 80% del mercado. Estamos todavía muy lejos, estamos con un sector demasiado atomizado, lo cual es una contradicción con los altos requerimientos para investigar nuevos fármacos, y esto lo que va a hacer es que el proceso de consolidación pues siga. Y que siga a nivel internacional y también a nivel local. O sea, porque aquí también es importante el ser conscientes de que la consolidación no solamente es importante a nivel internacional, sino también a nivel local. Los colegas nuestros de las empresas nacionales, pues también sería bueno que pudieran hablar y que se pudiera mover un tema que ayudase a hacer compañías nacionales de mayor masa crítica. Pues muchas gracias. Estamos en tiempo y tengo el gusto de dar la palabra a Raimundo Pérez Hernández, del Grupo El Corte Inglés, para que despida el acto en nombre de los patrocinadores. Muchas gracias, Javier. No quisiera, en nombre del Grupo El Corte Inglés y de la Fundación Ramón Areces, agradecer la presentación del Secretario General de Sanidad y muy especialmente la intervención de Jesús Acevillo, que creo que ha sido de un extraordinario interés, de una extraordinaria claridad, de una extraordinaria sinceridad y de una extraordinaria actualidad. Reflexión que me lleva a constatar, y convendrán conmigo los fieles a estos desayunos, que empezamos hace 1 año y medio con un hilo conductor en el debate que era el binomio ciencia-innovación, crecimiento-innovación, y ahora lo totalitario de esta crisis y la dictadura de la actualidad nos llevan a que veamos el debate que está cambiando sus perfiles, y ahora ya estamos hablando del debate crisis-innovación, y más concretamente respuestas a la crisis, respuestas sobre la innovación. Es así porque no puede ser de otra forma. De todas formas, expreso el deseo de que la situación mejore de tal forma que podamos volver a centrarnos específicamente en los retos de la innovación. Muchísimas gracias.